de todo, pues dar muchísimas gracias a los tres invitados porque es un placer. La verdad es que siendo la primera edición de esta serie de ciclos organizados por Catacrack, pues es un subidón tener a tres personas que sobre todo lo que sí se puede decir es que tienen un bagaje tanto no solo futbolístico, sino personal, humano, una relación con el fútbol desde distintos ángulos, ¿no? desde distintos puntos de vista, no solo esa visión pues del fútbol de élite, sino que podríamos decir que ellos han conocido el fútbol y a la sociedad que engloba el fútbol desde muy distintos ángulos, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? de cómo el fútbol no es simplemente un juego en el que hay 22 personas dándole a una patada a un balón, sino toda la repercusión que tiene y lo capaces que ha sido el fútbol históricamente de hacernos felices por un lado y también de hacernos pensar o de hacernos sentir algo, ¿no? Sentirnos nosotros mismos felices o sentirnos parte de un colectivo. En primer lugar, bienvenido Ángel Capa. Buenas tardes. Ángel Capa, yo creo que pues cualquiera que conozca un poco o que siga un poco el fútbol es de sobra conocido. Como hemos dicho, es una persona que ha conocido el fútbol desde una visión amateur, desde una visión profesional, desde una visión de equipos grandes. Hay que recordar que como ayudante técnico ha estado en el Real Madrid, ha estado en el Barcelona de Menotti, en la Argentina del año 82 también, ha estado por supuesto en el Real Madrid con Valdano, y pues aparte de eso, luego él también como entrenador ha conocido distintas ligas, de las que él también, si quiere, pues ya nos dará un poco la visión, ¿no? Y por su trayectoria sí que cabe destacar que no solo es una persona a la que le haya interesado entrenar a grandes equipos o estar en relación con grandes equipos, sino que, y esto es de resaltar, siempre ha apostado también por ligas o por competiciones en las que él de alguna forma podía aportar algo, pero también podía aprender algo. Y eso no tiene que ser siempre en el fútbol de élite. Hay otros, hay ligas, por ejemplo, en Perú o por ejemplo en México, donde seguro que Ángel pues ha aprendido muchísimo y también les ha transmitido toda su sapiencia, ¿no? También tenemos a Víctor Alquiza, jugador de la Real Sociedad, jugador del Athletic, bajo mi punto de vista al menos uno de esos cracks que hemos tenido aquí en Euskal Herria, ¿no? Igual también un crack internacional, pero desde luego una persona que nos ha demostrado muchas cosas, a los que hemos ido a verle en un campo de fútbol desde su pundonor, pero siempre pues eso, el tópico del pundonor del jugador vasco de raza, pero aparte de eso, pues una calidad impresionante y sobre todo también una capacidad de transmitir esa calidad y ese pundonor al público, ¿no? Que esa capacidad de conectar con la visión que tenemos aquí del fútbol, y por otro lado esa calidad también, esa capacidad de romper equipos él solito, y por último también esa capacidad de aparecer en el momento adecuado, ¿no? De ser muy humilde en su trayectoria, pero también de saber ser estrella en el momento adecuado, ¿no? Por último, Juan Iribarren, no futbolista como tal, pero sí también una persona vinculadísima al mundo del fútbol desde una visión más técnica, como preparador físico, como ayudante técnico también. Juan se ha pasado, no sé si 8 años, 9 años en Osasuna como preparador físico 12. Me guarda una legislatura entera, pero ha estado con Javier Aguirre principalmente en Osasuna, también en el Zaragoza, en el Atlético Madrid. Por otro lado también ha estado acompañando a Jan Urban en el Legia de Varsovia. Sabemos que el año pasado también estuvo echando una mano en el aspecto de preparación física de Osasuna. Y también, junto con Javier Aguirre, ha estado entrenando o preparando físicamente a la selección mexicana y a la selección de Japón recientemente. Entonces, aparte de hacer esta introducción, digamos, futbolística, una de las cosas que nos ha traído aquí es hablar de si es posible el compromiso político y social en el fútbol, en el mundo del fútbol, ¿no? Ya hemos dicho antes que hoy en día no es esa la visión, pero si empezamos de alguna forma a indagar un poco en el mundo del fútbol, nos encontramos con
con bastante más gente de la que pensamos, que de alguna forma en distintos ámbitos ha mostrado ese compromiso o esas ganas de, en su pequeña medida, cambiar el mundo. En el caso de Ángel, por ejemplo, es bien conocido su compromiso político, su compromiso social, desde siempre, desde que vivía en Argentina, desde que era jugador de fútbol. De hecho, se tuvo que exiliar de Argentina en la época de Videla porque bueno, pues las cosas no se podía decir lo que se pensaba, ni mucho menos, y desde entonces pues siempre ha tenido esa capacidad de transmitirnos hay poca gente que sepa transmitir esos conocimientos de la manera que lo hace él, ¿no? Pero no solo eso, sino también ese pozo humano, ese bagaje político y social que tiene detrás, pues se le ve en cada una de sus palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, nos parece una persona muy adecuada para poder hablar de lo que hemos venido a hablar, que es eso, si es posible un compromiso político y social en el fútbol. En el caso de Víctor Alquiza, él también se ha significado por ese compromiso en ámbitos igual no tanto estrictamente políticos, pero sí de claro carácter social, desde el apoyo público a distintas iniciativas que se han llevado a cabo con el euskera, hasta también pues bueno, esa reivindicación que todavía no se ha cumplido y que creo que también está en la mente de mucha gente, que es pues, bueno, la consecución de una selección propia para este país, ¿no? Y también quería resaltar que Juan Iribarren también pues tiene una trayectoria de compromiso social, sobre todo internacionalista. Él luego nos contará cómo pues, participó en una campaña de apoyo y de ayuda a un jugador palestino que bueno, pues que tenía, ya sabemos cuál es la situación en Palestina, y bueno, pues esas dificultades que tienen ellos para entrenar, para poder llevar a cabo una vida deportiva en normalidad. Pues esas dificultades que tienen, pues pudieron de alguna forma buscar el apoyo de gente como Juan, y que nos contará un poco su experiencia en ese sentido. Bueno, vamos a empezar, que me estoy enrollando demasiado y luego se nos hace esto muy corto. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia aquí. La primera pregunta es de cajón. ¿Es posible el compromiso político y social en el fútbol? Ese es un poco el tema de esta mesa de redonda, y esa es la primera pregunta que os quiero lanzar a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con todos ustedes y hablar de fútbol relacionado con la sociedad, sobre todo. La pregunta necesita una ubicación, necesita que ubiquemos el fútbol en el contexto actual. Decía Eduardo Galeano que el fútbol es una fiesta para los ojos, pero al mismo tiempo es un cochino negocio, ¿no? Yo creo que, como tantos otros bienes de la comunidad, bienes del pueblo, al fútbol también nos lo han quitado. Nos han robado el fútbol en cuanto a su significado. El fútbol nació y nace todos los días en los barrios más humildes de cualquier ciudad del mundo. Decía Menotti que el fútbol pertenece a la clase obrera. Yo estoy de acuerdo con él, porque de ahí proviene la mayoría de sus jugadores. A la gente pobre, decía mi abuela, ya que estoy en la tierra de mi abuela le decía a sus hijas que eran demasiado pobres para ser orgullosas. Y es verdad, lo primero que le arrebatan al pobre es el orgullo. Y en el fútbol, la gente de los barrios encontrábamos el orgullo que es tan difícil encontrar en la vida. Porque con la pelota éramos algo, con la pelota nos sentíamos que éramos algo, alrededor de la pelota sentíamos el placer y el orgullo de poder hacer alguna cosa con la pelota que nos pertenecía a nosotros. Eso, entre otras tantas cosas, aprendíamos también con el fútbol a ser solidarios, entendíamos lo que era la valentía bien entendida,
la valentía de pedir la pelota en los momentos complicados, la valentía de estar con los compañeros cuando la cosa venía mal. Aprendíamos a respetar la autoridad del que sabe, porque en el barrio no era el matón el más respetado, sino el que mejor jugaba, aunque fuera flaquito y chiquitito, y aunque no se peleara con nadie, ese era el más respetado. Y ese era el respeto que nosotros teníamos a la autoridad del que sabe, no a la autoridad del más fuerte. Con el fútbol aprendíamos a respetar al rival también, porque nunca nos agrandábamos cuando ganábamos, ni tampoco nos achicábamos cuando perdíamos. Manteníamos un equilibrio. No tenía razón siempre el que ganaba. Me acuerdo que a veces ganábamos sin merecerlo, por una falta, por un tiro libre, como decíamos nosotros en Argentina, pero no podíamos sacar pecho, porque los rivales, si nosotros sacábamos pecho, decían, sí, ganaron, pero de tiro libre. Es decir, como si no valiera, como había que ganar mereciéndolo. Eso también aprendíamos en el fútbol, ¿no? Que había que merecer lo que uno ganaba. Bueno, todos esos valores y muchos más. Alfredo Di Stéfano contaba que no festejaban ellos en esos tiempos los goles de penalti, porque había mucha ventaja para el que tiraba el penalti. Entonces era como una ofensa festejar alborozadamente un gol de penalti. Había un tipo en mi barrio, en mi ciudad, que jugaba en primera división y tiraba los penaltis de rabona. De rabona es una pierna detrás de la otra. Pero no lo hacía por sobrar. Cuando le preguntaban, yo era un niño, y me acuerdo que los más grandes le preguntaban, se llamaba Armando, decía, Armando, ¿por qué tiraba los penaltis de rabona? Y el tipo decía, ¿qué querés? Un penalti, como diciendo, es mucha ventaja, ¿cómo voy a tirar un penal normal? Pero ese sentido de la justicia, ¿no?, que había. Bueno, todo eso, cuando se metió el negocio en el fútbol, le fue inculcando los valores del negocio. Entonces fue desplazando todos esos valores por la lógica comercial, por la lógica del comercio, por la lógica del beneficio rápido, por la lógica de que hay que ganar como sea y que lo único que vale es ganar. Por lo tanto, el juego fue perdiendo valor, fue perdiendo significado, todo esto que estoy diciendo que aprendíamos en el barrio. Y lo primero que le quitaron al jugador fue el placer de jugar. Porque nosotros íbamos a jugar al fútbol porque teníamos una sensación de felicidad muy grande, una alegría incomparable. Bueno, ese placer se le fue quitando al jugador de fútbol y se le fue inculcando el hecho del sacrificio, el hecho de que hay que sufrir para ganar. Decía Xavi el otro día, yo sufría cuando no tenía la pelota, cuando no tengo la pelota sufro. Antes sufrían los que perdían, los que iban corriendo detrás de la pelota. Ahora parece ser que no, que hay que sufrir para ganar. Es decir, y lo único que vale es ganar porque lo único que vende es ganar. Porque la sociedad en la cual vivimos solamente respeta el éxito. Y el éxito en esta sociedad es ganar. Y punto. Y todo lo demás no tiene importancia. Es muy difícil encontrar un jugador como Iniesta que diga que a mí me enseñaron a ganar, pero no de cualquier manera. Es muy difícil encontrar un tipo como Xavi que dice, a mí me duele más fallar un pase que fallar un gol. Porque eso es darle valor al juego. El juego tiene valor en sí mismo. Cuando uno iba a la cancha y miraba una jugada que hacía Víctor Alquiza, eso tenía un valor, tiene un valor, más allá del resultado. Eso significaba algo. Eso es el orgullo del que yo hablaba. Eso que hacía Víctor y que hacían los jugadores que más sabían jugar, eso tiene un valor en sí mismo. Un pase bien hecho tiene tanto valor como un gol. Una vez en México, un jugador antiguo y que tenía los valores antiguos, Mario Pavés, yo estaba elogiando la presencia de un goleador y la ausencia de un goleador en mi equipo en ese momento, que yo dirigía un equipo en México. Y el tipo me escuchaba pacientemente y cuando terminé de hablar me dice, Ángel, los goles lo hace cualquiera, lo importante es el pase de gol. Me dijo el tipo, exageraba, pero ese era el sentido del fútbol, el sentido que tenía el fútbol. Es tan importante el pase que daba
el pase de gol que el que hacía el gol. Bueno, todo eso nos fue arrebatado por el negocio. Entonces ahora lo que habría que preguntar, en primer lugar, lo que habría que preguntarle al jugador antes si tiene un compromiso social y un compromiso político, es si mantiene ese compromiso con el juego. Si además de Xavi, si además de Iniesta, hay muchos jugadores que mantienen el compromiso con el juego. Porque ahora resulta que al entrenamiento se le llama trabajo. Un jugador no va a entrenar, se va a trabajar. Y no va a disfrutar, va a sacrificarse. Porque parece ser que si uno disfruta en el fútbol, está contradiciendo los valores actuales. No se puede disfrutar. Es decir, hay que sufrir. Bueno, yo creo que habría que empezar por eso, ¿no? Y no quiero detenerme. Después seguiremos hablando de este tema. Quise hacer una pequeña situación del fútbol en la actualidad. Así que le doy paso a los jugadores, que son los que más saben. Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko, bueno, zuen gonbidapenagatik eta niretzako placer bada hemen izatea. Decía que para mí es un placer que me hayan invitado y poder estar aquí junto a todos vosotros, pues en una charla tan importante, ¿no? Yo no sé, después de haberle escuchado a Ángel, me dan ganas de sentarme ahí y seguir escuchando porque no sé por dónde empezar, la verdad, ¿eh? Bueno, Ángel yo creo que ha tocado muchos puntos que luego seguramente a lo largo de la tarde seguiremos tocando. Y sí hay uno que me parece que es el más importante de todos, ¿no? Que es que hay que ganar y que hay que ganar, y se dice siempre hay que ganar. De hecho, en una competición que es de grupo, que es un deporte de grupo, pues cada día hay más premios a nivel individual, que son muy difíciles de medir. Porque mucha gente cuando habla de Messi, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque bueno, pues Ángel está hablando de jugadores que sufren cuando no tienen el balón y eso, pues nosotros hemos vivido todo lo contrario, ¿no? Sufríamos cuando nos daban el balón porque para entonces estábamos muertos. Entonces, cuando hablamos de si Messi no es como Maradona, porque Maradona hizo campeón al Nápoles o hizo campeón a Argentina, pues bueno, eso se puede discutir. Se puede discutir porque para gustos están los colores, ¿no? Y yo he visto jugar a Maradona, he visto jugar a Messi, y alguien me podrá decir que Maradona es mejor que Messi. Pues yo lo dudo mucho, aunque Messi no haya hecho campeón a Argentina, ¿no? Entonces, pero en este mundo, y como bien decía Ángel, pues solo vale ganar, pero no a nivel profesional ya. Bueno, yo he estado unos cuantos años llevando el fútbol base de la Real, y a nivel de fútbol base estamos en las mismas. Cualquier chaval de 12 años que no gana un partido, bueno, pues que le ha tocado salir derrotado por 4-0, sale llorando del campo, y creo que es algo que no tiene sentido. Tiene sentido si se lo pasa bien, y si se lo pasa bien da igual ganar 4-0 que perder 4-0, aunque a todos nos guste ganar, ¿no? Bueno, son valores que no sé si están perdiendo o no, pero que sí son importantes que nos acordemos de ellos, ¿no? Y el juego, el fútbol tiene muchos valores que en la sociedad pues tienen mucho que ver, aunque siempre se hable de que el fútbol pues puede ser el opio de todos nuestros males, ¿no? De todas las dificultades que pasan las familias que no llegan a fin de mes, etcétera, etcétera. Pero creo que hay muchos valores en el fútbol que se pueden trasladar a la sociedad y que pueden valer para mucho, por lo menos en cuanto a sacar las cosas adelante. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, lo primero era dar la enhorabuena a Catacrack y a la gente que se ha encargado de la organización de este evento. Bueno, pues porque es un placer para todos los que estamos aquí. Nos gusta el fútbol y nos gusta analizarlo y verlo desde otras perspectivas.
Y por otro lado, bueno, pues es un auténtico lujo para mí poder compartir mesa pues con gente de fútbol. Yo no he sido futbolista profesional ni entrenador profesional, soy auxiliar técnico. Tengo la enorme suerte de trabajar con el Vasco Aguirre y de haber podido vivir muchas experiencias pues por los 5 continentes. Hemos trabajado con el fútbol, hemos conocido un montón de cosas y hemos vivido un montón de situaciones, lo cual me permite pues haber estado cerca del entorno en el que se mueven ellos, Ángel como técnico, Bichor como jugador, ahora como técnico también. Bueno, Ángel también lo fue. Un verdadero placer. Por otro lado, en cuanto a la primera cuestión que ha comentado Mikel, si es posible, bueno, pues hacia el ámbito político dentro del fútbol, a mí me gustaría retrotraerme un poquito al significado etimológico de la palabra, ¿no? Los griegos hablaban de políticos en cuanto a, bueno, pues a todos aquellos que se encargaban de los aspectos de la polis, de la ciudad, de los aspectos sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como contraposición a ese término, pues hablaban de los idióticos, que eran pues los que se encargaban solo de los asuntos personales, de los asuntos propios y, bueno, pues no estaban tan al tanto ni se encargaban tanto de estar pendientes de lo que ocurría en su ámbito. Desde este punto de vista, el término etimológico ha ido evolucionando y hemos llegado a la sociedad actual y la verdad es que ahora ya es difícil entender políticos, idióticos, porque se mezclan los términos y no nos acabamos aclarando quién es quién o qué es qué, ¿no? Bueno, en cualquier caso pienso que al final, bueno, los futbolistas, los técnicos y todo aquel que está relacionado de alguna manera con el ámbito del fútbol profesional, pues bueno, no debería de descuidar desde este punto de vista del término político y de su evolución etimológica, no debería descuidar, creo yo, es una opinión personal, pues todos aquellos aspectos que nos rodean, que convivimos con ellos, no podemos mantenernos al margen del aspecto social del fútbol, no podemos mantenernos al margen de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y desde ese punto de vista, pues entiendo que sí, que efectivamente pues el fútbol y el componente político no son contrapuestos, hay que atenderlos. En cualquier caso hemos dicho que nos robaron el fútbol, eso parece bastante claro, y por otro lado también hay un aspecto que habéis resaltado los tres y es ese empeño en lanzar el mensaje de que hay que ganar a toda costa, ¿no? Y siempre es un tópico que se utiliza no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte hoy en día, es lo de que nadie se acuerda de... Puedes llegar a una final, pero nadie se acuerda del segundo, ¿no? Del que quedó segundo. Y no sé, a mí personalmente me parece que hay algo de esperanza en ese sentido, porque cuando nos acordamos, no sé, cuando hacen esa pregunta o hacen esa afirmación de que nadie se acuerda de que quedó segundo, muchas veces dices, ¿y tú te acuerdas de quién ganó la Copa del Rey en el 90? Pues no, seguramente no. Entonces, esta afirmación viene al tema de decir que parece que sí que hay algo de esperanza, y es que al final el fútbol, siendo como habéis dicho un deporte tan arraigado al sentir popular, muchas veces también lo que deja huella no es quién ha ganado, sino lo que nos deja huella es alguna jugada que hemos visto en algún momento, que es lo que recordamos. Por ejemplo, yo me acuerdo, por poner un ejemplo, del Mundial de Italia, ya casi no me acuerdo ni quién ganó el Mundial de Italia. Yo de lo que me acuerdo es del gol que le metió Freddy Rincón a Alemania en el último minuto. O sea, porque me acuerdo que estaba solo en casa y me puse de rodillas a celebrarlo, porque me parecía una injusticia tal que Alemania ganase ese partido, ¿no? Entonces, es un ejemplo para también, de alguna forma, intentar resaltar que sí que hay algo de esperanza, que por mucho que desde ciertos ámbitos de poder intenten traspasarnos esa mentalidad de que lo importante es quién gana, quién es el triunfador, quién alcanza la gloria, seguramente a todos nosotros lo que generalmente nos queda en el corazón son ese tipo de jugadas, ese tipo de detalles, que son los que se quedan marcados en nuestra retina y nuestro corazón, ¿no? Sí, es verdad, eso ya lo decía Machado. Machado decía, yo me olvido de todas las cosas y solo me quedo con la emoción de las cosas. Es decir, lo que uno verdaderamente recuerda es lo que le impacta en la emoción, en la parte emocional. Había un jugador en Argentina, René Houseman, que era muy hábil, solamente comparable a Maradona, además que el contexto lo fue absorbiendo, el entorno,
y desapareció pronto, pero era un jugador extraordinario. Jugaba en Huracán de Argentina. Huracán que dirigía Menotti, que salió campeón en Argentina en el año 73. Entonces un hincha de Huracán una vez me dijo, ¿cómo no lo voy a querer a Houseman si una vez regateó, él, en Argentina se dice una vez gambeteó a un juez de línea? Y claro, porque él iba corriendo por la banda, estaba un juez de línea, le tiró la pelota por adentro, salió por afuera y siguió con la pelota. Es decir, lo que se acordaba que había gambeteado hasta un juez de línea. Y no cuántos goles había hecho Houseman, lo que le quedó grabado eso. Y es verdad, a uno le queda grabado ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, y fíjense, y lo que voy a decir es verdad. Hay una jugada que tengo grabada acá, una jugada de Xavi, que me parece que era en el europeo, el último gol del europeo que ganó España. Xavi tiene la pelota, hace una pausa maravillosa, que la pausa es velocidad en el fútbol, y está esperando que llegue Jordi Alba. Y sin mirarlo, le da la pelota, pero justita, y Jordi Alba hace el gol a Italia, el último gol. El europeo era, ¿no? No me acuerdo cómo terminó el partido de verdad, pero me acuerdo de esa jugada porque fue grandiosa. Es decir, dan ganas de abrazar al que uno tiene al lado. Fue algo maravilloso, la pausa que hizo sin mirarlo, aparentemente sin mirarlo. Porque los grandes jugadores tienen una visión panorámica mucho mayor que la de cualquiera de nosotros. Ven todo, ven toda la cancha. Entonces, claro que lo vio venir, pero sin mirarlo explícitamente, le dejó la pelota así, como quien no quiere la cosa, justita para que el otro la empuje. Bueno, para el empuje tampoco es tan fácil, ¿no? Hay que hacerlo el gol. Pero esa jugada me queda a mí, a todos nosotros nos queda eso. Cuando dicen lo único que queda es el campeón o son los números, no es cierto que quedan los números. Los números hay que ir a buscarlo, a ver cuántos goles hizo, o como dice Miquel, quién fue campeón. Lo que le queda a uno es eso. ¿Que vale ganar? Claro que vale ganar. Si uno siempre quiere ganar. En el barrio, en mi barrio, como en todos los barrios, cuento de mi barrio porque es exactamente igual que en la mayoría de los barrios, o todos los barrios. Yo hice un libro, bueno, es una exageración decir que hice un libro, pero escribí una vez un libro, con un atrevimiento, sin haber leído mucho, escribí uno. Y una vez en México, un entrenador de México me dice, Ángel, todo esto que contás, pasaba en mi barrio también, en México. Entonces, todas esas cosas que uno vivió en el barrio de uno se van trasladando a todos los barrios y es lo que finalmente uno recuerda, uno se nutre de todo eso. Yo iba a contar algo que no me acuerdo. Me hace acordar a Dalí. Una vez Dalí le preguntaron algo sobre el cubismo y dijo, sí, es importante, primero, dice, por tres cosas. Primero, por tal cosa. Segundo, por tal. Y tercero, no me acuerdo. Que es lo que me pasó a mí ahora. Pero no, lo que quiero decir finalmente que es eso lo que uno tiene dentro es ese tipo de cosas. Quería decir que en mi barrio jugábamos por ganar, barrio contra barrio. Y cuando ganábamos, teníamos que salir corriendo porque los que perdían les daba tanta bronca que nos corrían a piedrazos. Nos tiraban piedras, todo el mundo quería ganar. Pero de todos modos, si en mi barrio uno tiraba la pelota lejos a cualquier lado, a la tercera vez te decían, anda a la portería, por favor, porque no quiero decir que todos éramos maestros, porque el que jugaba muy bien iba de la mitad hacia adelante. Los que no jugábamos tan bien íbamos de la mitad hacia atrás. Pero de todos modos teníamos que darle la pelota a un compañero, si no, a la portería. Esas cosas nos fueron formando el gusto y nos fueron formando también el conocimiento. Porque nadie se emociona, a propósito de la emoción, con una jugada intrascendente. Nadie se emociona con una chilena en la mitad de la cancha. Cuando uno se emociona, cuando uno se levanta y vibra de emoción, es por algo que uno aprende. Los grandes jugadores, y yo que después fui entrenador, yo fui jugador de fútbol de un equipo muy modesto en Argentina, que era un equipo ascensor, pero más que nada era ascensor hacia abajo, casi siempre estaba en segunda división. Bueno. Pero de todos modos, quiero decir, los jugadores aprendemos de las experiencias que uno tiene. Uno va aprendiendo de lo que va viviendo.
Uno se va nutriendo de lo que va viviendo y uno se va nutriendo de lo que va aprendiendo de los demás jugadores. Uno va aprendiendo de cosas importantes, de jugadas que uno ve, y esas jugadas que uno lo emocionan, uno aprende de esos jugadores. Es decir, Xavi, a mí, yo supongo que a todos nosotros, a todos los que nos gusta el fútbol, nos llenó de emoción y de alegría, pero también de conocimientos. Aprendimos cómo se juega, con los grandes jugadores uno aprende cómo se juega este juego, ¿no? Entonces, es tan importante o más importante la emoción que los números, aunque uno juegue para ganar. Yo creo que es obvio que uno no tiene que estar justificándose a cada rato y decir, no, yo quiero ganar. Claro que quiero ganar, pero no de cualquier manera, como decía Iniesta, como dice Iniesta. Bueno, yo creo que es verdad que todo no está perdido, ¿no? Y creo que además del sábado podemos tener un ejemplo. Una ciudad como Eibar, ¿no? Después de, creo que descender el equipo a segunda de la manera más cruel que puedes tener, pues se queda con el equipo. ¿Pero por qué se queda con el equipo? Pues por la manera en que ascendió en su día, por la manera en que han sido capaces de competir contra equipos que con un presupuesto que les triplicaba, les pasaba por encima y les volvían a pisar la cabeza, pues han sido capaces de sacar el orgullo y de pelear hasta el final, con la mala suerte de descender. Pero bueno, la gente se ha quedado con la historia del equipo, ¿no? Con cómo han sido capaces de gente que había estado jugando en segunda B, gente que incluso no tenía equipo en un momento determinado, pues con ganas, con trabajo y sobre todo con esperanza, cómo han sido capaces de llegar a esta primera división y de no mantener la categoría de milagro, ¿no? Bueno, yendo más cerca, pues estamos aquí con Osasuna, ¿no? Este año creo que con Osasuna ha pasado pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Ha sido todo un desastre, que si se llevan el dinero, que si no se llevan, que si compra de partidos, patatín y patatán, y ahora está en una situación en la que, como se salve el último partido, la gente se le va a olvidar todo lo que ha pasado durante el año. Lo único que quiere es que se salve el equipo, que el año que viene que estén en segunda otra vez y poder vivir las sensaciones que vive cada domingo que ve la gente que va al Sadar, ¿no? Y creo que eso no se pierde nunca. Bueno, como se ha comentado en la mesa, hoy en día pues prima el ganar, el éxito, pues ser campeón. Al final el que queda para la historia del fútbol es el que ganó la Champions, el que ganó el Mundial. Pero yo creo que hay muchas maneras de ganar, ¿no? de ser campeón. Entonces, bueno, pues nosotros modestamente no hemos tenido oportunidad de ganar mucho, más bien poquito. Ganamos por ahí con la selección mexicana la Copa de CONCACAF, la Copa de Oro, es el equivalente a la Eurocopa en América del Norte, y poco más. Pero, por ejemplo, pues recuerdo cómo con el equipo de tu tierra, que eso ayuda a que se asocie a lo que vas consiguiendo en el fútbol, el aspecto del sentimiento, el que hablaba Ángel, conseguir, recuerdo perfectamente en el vestuario del Estadio Vicente Calderón, el día que nos clasificamos para la final de Copa del Rey, algo pues que para un club como Osasuna era histórico en ese momento, pues la emoción con la que lo vivimos dentro del vestuario, la tristeza que nos dio cuando perdimos esa final y al mismo tiempo la emoción que nos daba mirar a la tribuna y ver pues a toda Pamplona allá. Y bueno, además de esos pequeños detalles que vienen asociados a la emoción, también hay una serie de circunstancias que te van marcando. Entonces, por ejemplo, al margen de lo que son los éxitos deportivos o las consecuciones, la emoción que le das a ello y el compartirlo pues con compañeros en el vestuario y con los aficionados, con la gente a la que quieres, hay pequeños detalles en el mundo del fútbol que te van marcando, que te van también haciendo expresar tu emotividad y vivir esas pequeñas experiencias del día a día. Como ejemplo, pues me gustaría contar con la selección nacional japonesa. Hemos estado ahora hace poquito jugando la Copa de Asia en Australia. Tuvimos la oportunidad de jugar el primer partido que la selección nacional palestina jugaba en un evento internacional de alto nivel de FIFA, organizado por FIFA. Es la primera vez que se clasificaban para una competición de estas características. Entonces yo recuerdo
en aquel partido la emoción con la que vivieron ese momento los jugadores y los aficionados palestinos. Estaban en un país como Australia, que es uno de los países occidentales que no reconoce al Estado palestino, jugando una competición oficial de FIFA. Y bueno, pues la emoción de cuando sonó el himno, los aficionados con sus banderas. Posteriormente compartimos hotel en este tipo de eventos. A veces compartes hotel con el equipo rival, aunque parezca un poco extraño en este mundo tan competitivo del fútbol, y eso también te aporta muchas experiencias. Y tuvimos la oportunidad de hablar tomando una copa, pues largo y tendido, con algunos jugadores y técnicos de la selección palestina. Y entonces vas tomando conciencia, bueno, pues de las otras realidades del fútbol. Te das cuenta cómo llegas tú con una selección nacional japonesa que es una potencia mundial dentro de la Confederación Asiática, y tienes todos los medios para trabajar, llegas en las mejores condiciones, con un gran seguimiento mediático, y te encuentras pues las historias que te cuenta esa gente y que son cosas que te llenan mucho. Entonces yo recuerdo como, por ejemplo, pues los técnicos y jugadores palestinos nos contaban las peripecias que tenían que hacer para prepararse bueno, tienen ellos allá la federación y los campos de entrenamiento en Ramallah, las peripecias que tenían que hacer para preparar nuestro partido, el partido que jugaron contra nosotros. Cómo los jugadores internacionales palestinos que viven en Gaza, para poder ir de Gaza a Ramallah a entrenar con su selección, que es un viaje de 1:30, 2 horas en coche, en condiciones normales, pues tienen que salir como pueden por Egipto, coger un vuelo, aterrizar en Amán, hacer noche, coger un autobús, viajar a Cisjordania, entrar si pueden. Y para juntarse y entrenar 3 o 4 días, pues resulta que se pegan 2 días viajando de ida, 2 de vuelta, si no hay más incidencias, que normalmente las hay. Otros jugadores internacionales palestinos que están jugando en otros países, como por ejemplo en el Club Palestino de Chile, que Ángel lo conocerá bien, o bueno, pues también había el caso de algún jugador que estaba jugando en la Liga Polaca y que para poder concentrarse con su selección tenían que aterrizar en Tel Aviv, presentar visas de turista, decir que eran cristianos y que iban a visitar Tierra Santa, y una serie de circunstancias que dices, ¿cómo es posible en el siglo XXI que estés compitiendo de tú a tú con una selección que está trabajando en estas condiciones, conociendo las condiciones en las que estás trabajando tú, nosotros en este caso con la selección nacional japonesa? Y bueno, cómo los estamentos oficiales, pues FIFA, la Confederación Asiática, conocen estos aspectos, porque los conocen, estoy completamente seguro, igual que los conocemos los demás, y si no es tan fácil como preguntar o sentarse a tomar algo con esta gente y que les cuenten su realidad. Y bueno, estoy contando la realidad de una selección como la Selección Nacional Palestina, y como esta hay un montón de realidades más en el planeta fútbol. Entonces, bueno, son cosas que te llenan, experiencias que hay que tener en cuenta y que, bueno, pues que abren debate. Sí, bueno, ya que aprovechando que has hablado de la selección palestina, ¿nos podrías contar un poco el caso de este jugador palestino al que le prestasteis ayuda a la campaña que hicisteis? Sí, bueno, pues comento un poco este tema. Es lo que hablábamos antes, hacemos el político, el idiótico. Miramos para un lado, miramos para el otro. Hacemos como que no sabemos nada o como que no nos enteramos, o tomamos algo de cartas en el asunto, no sé, comentamos. En su día, bueno, desde Comité Internacionalistas pues nos expusieron el caso de un jugador nacional palestino, profesional, como Víctor, Mahmoud Sarsak, algunos conoceréis el caso. Este jugador jugaba en un equipo de Gaza. En la Liga Palestina, lógicamente, no se puede jugar Cisjordania, Gaza, están separados, tienen que jugar cada uno por un lado. Y bueno, pues fue fichado por un club profesional cisjordano. Entonces, bueno, pues en un momento determinado en el que tuvo que desplazarse de Gaza a Cisjordania, sabiendo que se trataba de un jugador profesional, que era público, que había fichado por un equipo cisjordano, fue detenido en el puesto fronterizo de Erech, algo, bueno, en este caso fue mediático porque es un futbolista profesional, porque saltó a la palestra el tema, pero estoy hablando de cosas que pasan a diario con gente que no es mediática. Y bueno, pues se le detuvo, se le acusó, entre comillas, de algunas cosas que él siempre negó. En cualquier caso, nunca se le dio un juicio, nunca se le dio la posibilidad de tener un abogado, de ir a juicio, y bueno, pues aplicando algunas leyes injustas
a todo, bueno, pues está claro que no son lo habitual o lo que conocemos en el ámbito occidental, donde estamos desarrollándonos nosotros. Lo tuvieron retenido durante 3 años, hasta que este jugador, bueno, pues se cansó de su situación, como es normal, pidió juicio, no lo tuvo, siguieron reteniéndolo y inició una huelga de hambre. Después de 3 años detenido, una huelga de hambre, era un jugador internacional palestino. Justo en los momentos previos a la Eurocopa de Polonia y Ucrania, a la que tuve la oportunidad de asistir, invitado por Jan Urban y por Kibu Vicuña, este jugador inició una huelga de hambre, estuvo, creo recordar, alrededor de 60 días en huelga de hambre, perdió la mitad de su peso y estaba al límite el riesgo de fallecimiento era inminente. Entonces, bueno, nos pidieron, aprovechando que también llegaba la Eurocopa, y con esto retomo el tema del político, si es posible el compromiso político en el fútbol. El fútbol es muy mediático, el deporte en general, el deporte profesional, las Olimpiadas y en concreto el fútbol profesional es muy mediático, es un potente altavoz. Y bueno, pues en este caso, aprovechando la Eurocopa de Polonia y Ucrania, pues nos movimos unas cuantas personas del ámbito del fútbol. Desarrollamos un escrito, lo pusimos en conocimiento de la Asociación de Futbolistas, hablamos con Luis Rubiales para que hablara con Villar, para que hablara con estamentos de FIFA y de UEFA, con Blatter, con Platini. Y bueno, pues al final se consiguen cosas, claro que se consiguen cosas, hay que moverse y se consiguen cosas. Este chico firmamos un manifiesto, una serie de capitanes de equipos de la Liga Estatal, firmó César Cruchaga, a los que aprovecho para agradecer aquella aportación, César Cruchaga, Pachi Puñal, firmó Carlos Gurpegui, firmó Javier Paredes, capitán de Zaragoza, firmó Antonio López, capitán de Atlético de Madrid. Se sumaron a este tema pues gente como Canuté, gente como Cantona, gente que se ha significado, que cuando las causas sobre todo son de tipo social y vienen asociadas a una injusticia clara y determinante, pues son gente que da un paso al frente. Y bueno, pues se consiguió que esta persona saliera de la cárcel, no quedó en condiciones de volver a retomar su vida en el fútbol profesional, pero bueno, es un ejemplo de que lo que digo, cuando hay un componente social y es una causa injusta, pues el hecho de dar un paso al frente, el efecto tan potencial que tiene el fútbol profesional y lo mediático que es, pues puede conseguir que le demos vueltas a injusticias como esta y como otras muchas que se pueden vivir a lo largo del año. Víctor, una pregunta. ¿Se habla de política en los vestuarios? Bueno, yo no tengo la suerte, o no sé si suerte o la desgracia, de conocer tantos vestuarios como pueden conocer las dos personas que están aquí conmigo. Y en mi caso, pues son dos vestuarios muy concretos, además, con la mayoría de la gente de casa y situaciones peculiares también. En el caso del Atleti y la Real, los dos vestuarios que he vivido yo, se habla mucho de política. Bueno, tienes la suerte de más o menos todos ser del mismo ámbito, de conocer, porque al final pues son pueblos, ¿no? De Donosti, Bilbao, Pamplona, vienen a ser pueblos pequeños en el que prácticamente todo el mundo se conoce, y quieras que no, a ti te van llegando cositas como le llegan al de al lado y como le llegan al otro, y cada uno se posiciona donde se tiene que posicionar. Y en ese sentido sí que se habla mucho y se discute un montón, casi tanto como de fútbol. Ángel. Bueno, yo tengo una situación aparte, ¿no? Porque siendo entrenador no estoy en la intimidad del vestuario de los jugadores, es decir, eso le pertenece a los jugadores. Para mí era un lugar muy sagrado para los jugadores, ¿no? Para mí es el vestuario, tienen que estar los jugadores y nada más. De modo que, lo que sí puedo decir algo, que en cuanto al compromiso político y social, se le pregunta a los jugadores de fútbol si tienen compromiso político o social, pero no más ni menos que en otros ámbitos de la vida. Siempre los comprometidos políticamente o socialmente son una minoría, siempre, en todos los lados.
en todos los ámbitos y en la historia también, ¿no? Es decir, las primeras mujeres, por ejemplo, que empezaron a luchar para conseguir el voto femenino, fueron muy pocas, y maltratadas, y les dijeron de todo, y a través de los tiempos y de la lucha, esas pocas mujeres al final convencieron a las demás. Los trabajadores también, que se celebra el Día del Trabajador, cuando fue una matanza de 8 trabajadores en Estados Unidos que estaban peleando por conseguir las 8 horas de trabajo, pero eran pocos también. Y en el fútbol también son pocos, pero hay. Y hay gente que está comprometida. A mí, por ejemplo, estando en Huracán, en Argentina, nos invitaron uno de los ministerios de Argentina, del gobierno argentino, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero referido a los derechos humanos, para que visitáramos la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que era de la Marina, un lugar de tortura en la época de la dictadura militar, que se había convertido en un museo de la memoria en ese momento. Yo se lo trasladé a los jugadores, sin ningún tipo de agregado, es decir, yo tengo mi idea política, pero jamás he tratado de hablar con los jugadores de ese tema, porque yo entiendo que cada uno es libre de opinar lo que se le da la gana, ¿no? Y no tengo por qué aprovecharme de mi autoridad para tratar de que el jugador piense como yo. Simplemente le trasladé la invitación y tuve una respuesta favorable. Decidieron que vayan los capitanes, fueron los capitanes y además agregó otro jugador a hacer el recorrido ese, ¿no? Ha habido otras, en ese equipo, otras vivencias de tipo no tan político sino social. Además eran chicos jóvenes que no habían vivido lo que había pasado en la dictadura militar, que se estaban enterando en esa ocasión, ¿no?, de lo que significaba la Escuela de Mecánica de la Armada, que está muy cerca de la cancha de River. Y en el Mundial del 78 se vivieron situaciones realmente contradictorias y confusas. A mí me lo han contado presos que estaban ahí en ese momento en la Escuela de Mecánica de la Armada. Junto con los torturadores gritaban los goles de Argentina, que se escuchaban porque la cancha estaba muy cerca. Y los jugadores jóvenes no habían vivido eso y se estaban enterando en ese momento, ¿no? Sí que existe el compromiso social. Lo que pasa es que el jugador de fútbol de élite se lo separa de su clase. Sí. Primero, que no son tantos los que ganan dinero. Víctor hablaba de los jugadores del Eibar. Un jugador del Real Madrid o del Barcelona o de equipos grandes seguramente es el presupuesto de todos los jugadores del Eibar, y más todavía. Entonces, claro, no todos los jugadores son Cristiano Ronaldo, Messi o esos jugadores que ganan fortunas. De todos modos, a los jugadores se los extrae de ahí. Yo digo que la sociedad en la cual vivimos te mata de hambre o te mata de estupidez, porque el éxito es muy difícil esquivar a la idiotez que significa el éxito. Lo que significa la fama, la trampa de la fama. El jugador se cree, un jugador que nace de un barrio y que tiene fama y que todo el mundo lo saluda y que va a los restaurantes y no le cobran y la gente lo saluda, le pide autógrafos, se cree que está más allá de la gente, empieza a vivir en una nube, y es lógico en un chico joven. Sí, muchas veces hay gente grande de 50 años que los critica, y a mí me gustaría verlos a ellos en esa situación, ¿no?, donde te llama un ministro, te llama hasta el presidente, y claro, el jugador joven le parece que tiene un poder que es ficticio, pero le parece que es dueño de ese poder. Entonces es muy difícil sortear esa trampa, la trampa de la fama, la trampa del dinero. Empieza a conseguir cosas que ni soñaba, y por eso se compra, los que ganan esa cantidad de dinero, ¿no?, distintos coches que son, digamos que son símbolos del poder, de haber llegado. Es como si hubiera ascendido socialmente. Empiezan a saber qué cubiertos hay que usar para determinadas comidas, empiezan a saber qué perfume es el de moda, y el tipo se cree que escaló socialmente, y es lógico que se lo crea. Es un chico que no ha sido educado para entender la realidad. Entonces, claro, ¿cómo le exigimos a ese chico que se comprometa además socialmente, si cree que ya ascendió socialmente?
no solamente el chico que juega al fútbol, cualquiera. Es decir, es muy frecuente ver a un obrero que gana la lotería y se terminó el compromiso con su clase obrera. Comienza a tener otro tipo de apetencias, ¿no? Y de vivencias. Pero es lógico, son los valores que predominan en la sociedad. Había una publicidad de una lotería, aquí en España no hace mucho, que decía, compra esta lotería, serás, si sale el primer premio, serás rico y famoso. No sé por qué famoso, pero bueno, da igual. Son los dos valores que se manejan en la sociedad. Entonces un chico que se cría con esos valores predominantes y que de pronto es rico y es famoso, es muy difícil exigirle ese compromiso, que sin embargo lo tienen, muchos jugadores lo tienen. En ocasión del Mundial, cuando hubo esas manifestaciones en Río de Janeiro, del último Mundial, Neymar estuvo a favor de los manifestantes, Romario también, Rivaldo también. Sí, muchos jugadores estuvieron a favor y decían que ellos pertenecían a esa clase de gente que se estaba manifestando por sus necesidades sociales, ¿no? Existe eso, pero no hay que ser cruel de exigirle a esos chicos lo que no le exigimos a otra gente en la sociedad, ¿no? En todo esto que estáis hablando también tiene mucha importancia los medios de comunicación. De hecho, Ángel, tú también participas en Madrid con lo que aquí llamamos la caverna mediática, ¿no? En algunas de esto. Lo primero ya prácticamente por curiosidad personal, o sea, cómo una persona que de tu sensibilidad social, cómo comparte, digamos, tribuna con personas que está clarísimo que no tienen no comparten esa sensibilidad. Desde el respeto, cada uno es como es. Yo respeto a todo el mundo que piense como piense. Yo no le pido el carnet de pensamiento a nadie. Inclusive tengo amigos que piensan distinto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que uno tiene una manera de vivir y una manera de pensar. Pero no por eso hay que obligar a los demás que tengan la misma manera de pensar y de vivir. Esa es mi forma de estar en el mundo, ¿no? Y por otro lado también, siguiendo con el tema de los medios de comunicación, hay un aspecto que llama mucho la atención y es todo lo que se habla sobre fútbol o sobre cosas que se suponen que son fútbol y lo poco que se habla del juego en sí mismo, ¿no? Tanto desde los propios medios de comunicación como a la hora de preguntar a técnicos y a jugadores, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué puede haber detrás de todo eso? Lógicamente, los medios de comunicación están en poder de los poderosos, en poder del poder económico. Y entonces los medios de comunicación son un instrumento para que todos pensemos como ellos quieren que hay que pensar, o como ellos quieren que pensemos. Pensamos con los mismos valores de ellos. Entonces, de esa manera nunca vamos a querer cambiar la sociedad para hacerla más justa. Queremos que se mantenga la sociedad tal cual está. Eso es lógico. Y en el fútbol también. Es decir, el fútbol, al convertirse en un objeto de consumo, ya no hay espectadores que les guste el fútbol. Ya no hay esos tipos como el que me decía en México, lo más importante es el pase y no el gol. Sino que son consumidores. Fíjense, por ejemplo, sin los medios de comunicación, ¿cómo un tipo puede comprar la camiseta de Ronaldo o de Messi a 100 y pico de euros, sabiendo que no es la camiseta de Ronaldo y de Messi, que es una camiseta cualquiera que le ponen el nombre de Ronaldo y Messi, que el tipo la puede comprar en cualquier lado y poner el nombre de él? Porque ni aunque fuera la camiseta que usa Ronaldo y Messi, ni aunque fuera... El hombre no tiene dinero, pero va y se gasta 100 y pico, 120, no sé cuánto vale, para comprar la camiseta. Y claro, porque a través de esos medios, de esa gente que se convierte en un ídolo y que se lo separa de su gente, ellos venden ese producto. Entonces, la gente generalmente es consumidora de fútbol, no simpatizante, no aficionado al fútbol. Hay muy pocos aficionados al fútbol. Se habla más de lo que rodea al fútbol que del juego. El juego es lo menos importante. Entonces, claro, los medios de comunicación tienen un papel fundamental
pero no solamente en el fútbol, también los medios de comunicación en otros aspectos de la vida hacen que nosotros pensemos la sociedad como los poderosos quieren que pensemos, ¿no? Es así, es cierto eso, ¿no? Dice, ¿cómo voy a comprar yo la camiseta de Cristiano Ronaldo si no es la camiseta de Cristiano? Había un utilero en el Real Madrid que se ocupaba, porque falsificaba muy bien la firma de todos los jugadores. No sé si ocurría en otros clubes. También ocurre, me dice Vito. Entonces estaba toda la mañana firmando camisetas y pelotas de fútbol, y después la gente se llevaba, la inocencia de la gente se llevaba esas camisetas pensando que lo firmó el jugador. Claro, el jugador no puede estar firmando 200 camisetas. La firmaba el utilero, que estaba todo el día haciendo eso. Hablando de inocencia, una anécdota. Yo tengo una anécdota de llegar un día a casa y la madre decirme, joder, pone el periódico que no vas a renovar. Y digo, además, si te dije ayer que había renovado, que pues ella no había leído el periódico y el periódico tiene la razón. Justamente, la misma, fíjense cómo es, ¿no? La misma experiencia con mi hijo. Yo estaba, no me acuerdo ahora en qué equipo, no importa en cuál, y viene mi hijo y me dice, ¿van a comprar a fulano? No. ¿Cómo que no? Se lo dice el diario. Le digo, bueno, entonces créele al diario, a mí no. Yo tengo la anécdota contraria a la que ha contado Víctor. En febrero, bueno, después de jugar con la selección nacional japonesa durante todo el mes de enero la Copa de Asia en Australia, teníamos 15 días de vacaciones, vine a casa y justo antes de viajar el presidente de la Federación Japonesa nos dijo que contaba con nosotros, que estaba muy contento con nuestro trabajo, que no había ningún problema. Bueno, creo que es más o menos mediático el tema de lo que ha ocurrido, un poco lo que está ahora en boga, los bombazos estos que tira el señor Tebas, y al que le pillen, pues aunque no tengas nada que ver con el tema, date por jodido, ¿no? Entonces nosotros hemos sufrido los efectos colaterales y a mí me ha pasado justo lo contrario. Llego a casa y me dice mi madre, Juan, he leído en los periódicos que os van a echar de la selección nacional japonesa. Y le digo yo a mi madre, no, tú hazme caso a mí, no hagas caso a los periódicos. Que a nosotros el presidente de la federación nos ha dicho que nosotros seguimos allá, que nos tomemos nuestros 15 días de vacaciones y que me dé vuelta para allá a trabajar. Al día siguiente en el telediario nacional salía que nos habían echado de la selección nacional japonesa. Mi madre tenía razón, en este caso creyendo en los medios de comunicación. Bueno, antes de seguir con la mesa redonda, recordaros que para que este tipo de actividades o iniciativas sean posibles, aquí en Catacrack y los organizadores de este ciclo, pues por un lado tienen aquí merchandising a punta y pala con un montón, con un disco muy interesante de canciones de Osasuna en euskera y con camisetas, con la cerveza Golagardo que han comentado por aquí también. Y también comentaros que hay una pequeña rifa con esa camiseta que veis ahí al fondo, de una camiseta pequeñita, que es del equipo Aldesar, un equipo muy humilde que surgió este año con chavales de 8 años, la verdad es que, bueno, aquí tenemos también al míster, a Johan, que es pues un orgullo muy grande porque ha sido un inicio también de una aventura muy bonita, que también tiene buena parte de compromiso porque, bueno, trata de integrar a chavales de distinta condición en un campeonato totalmente, bueno, en el que lo importante no es ganar, ¿no? sino pues eso, disfrutar un poco lo que hemos hablado del fútbol, y por lo tanto, pues bueno, animaos también a comprar la rifa porque, bueno, por un lado, pues el merchandising va a servir para poder llevar a cabo este ciclo con alguna garantía económica, ¿no? Y por otro lado también porque, bueno, el dinero que se va a recaudar para este balón firmado por los chavales de las futuras estrellas de Aldesar y esta camiseta van a ir para ayudar a las víctimas de los terremotos en Nepal, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido también, pues bueno, es un pequeño detalle de compromiso y os agradeceríamos mucho que pudieseis participar en él. Bueno, antes nos han dado un toque que tenemos que ir acabando a -4, ya veremos si podemos negociarlo. Y yo, antes de dar paso al público, tengo un montón de preguntas, la verdad, pero bueno, por suerte,
por suerte, pues han sido los protagonistas los que han tomado la palabra y los que nos han explicado ya un montón de cosas muy interesantes. Antes de dar paso a las preguntas del público, sí que quería tener en cuenta otro asunto que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy, tanto desde el punto de vista de la referencialidad que tiene el fútbol en el pueblo llano, ¿no? en lo más hondo de lo social, con los medios de comunicación también. Y es un poco, antes ha comentado Ángel, que el capitalismo, esta forma un poco salvaje que tenemos hoy en día de plantearnos la vida, cómo ha influido en el juego del fútbol. Pero hay otro aspecto también que es muy importante, que de alguna forma alimenta también el fútbol, que es la afición. Y no sé, aquí todos tendremos nuestra percepción sobre lo que supone hoy en día pertenecer a un equipo de fútbol, ser aficionado, pero sí que da la sensación de que en los campos de fútbol hoy en día ya no se vive el fútbol como antes. O al menos, supongo que Ángel, tú que has estado en Perú, en México, en otros sitios, tal vez seguramente esta oleada triunfalista y tan quisquillosa, tan exigente, ¿no?, hacia el jugador de fútbol, seguramente pues no la habrás conocido allí y habrás aprendido mucho también de esas experiencias, pero sí que da la sensación, al menos en la liga que nosotros tenemos aquí, que bueno, es ir a un campo y realmente muchas veces tener una sensación muy desagradable, ¿no?, sobre la actitud de la poca paciencia que hay por parte de buena parte de las aficiones, el tender en cualquier momento, como con la excusa de que ganan mucho dinero y que son nuevos ricos y que esto, pues bueno, yo les voy a exigir, y si fallan un pase ya, pues el pitido, el murmullo, pues suele ser bastante habitual, ¿no?, cuando no hablamos del insulto y de otras cosas. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis. Pues, efectivamente, lo que pasa es que vivimos en la cultura de la inmediatez. Todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser rápido. No hay tiempo ni siquiera para, por lo menos en las grandes ciudades, no hay tiempo para sentarse a tomar un café con un amigo. Decía Fontana Rosa, un escritor, humorista y escritor argentino, hincha de Rosario Central, que entre paréntesis, él decía que su verdadera vocación era ser jugador de fútbol, lo que pasa que no pudo y tuvo que ser escritor. Bueno, decía este hombre que, entre otras cosas, bueno, me estoy acordando de anécdotas de Fontana Rosa. Yo no sé si ustedes lo conocen aquí, es muy amigo de Serrat. Era un escritor, un humorista que tenía una visión enorme de la vida, pero muy sencilla, ¿no? Entonces decía, ellos se reunían ya de mayores en un café y ponían la mesa de los galanes, porque estaban hablando de cosas que ya eran mayores, como si fueran galanes, no hablaban de mujeres y de esto y de conquista, todo mentira era, pero él decía que se juntaban para hablar tonterías, que era muy importante hablar tonterías, tener tiempo para hablar en tonterías, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos tiempo ahora, entonces todo tiene que ser urgente, todo tiene que ser hoy, y todo es dramático, es decir, se pasa, por ejemplo, el drama del descenso, no es ningún drama el descenso. El descenso, bueno, se desciende y se trata de volver a ascender, no pasa nada, no. Bueno, es una tristeza, pero nada más. Una gran tristeza deportiva. Ahora, si lo convierto en un drama, como los medios de comunicación, claro, es un drama para la persona, para el hincha. El hincha quiere romper todo, en Argentina por lo menos. En Argentina, si pierdes un partido, aquí todavía no llegó eso, espero que no llegue nunca. En Argentina, los jugadores se quedan en el vestuario hasta las 3 de la mañana, no pueden salir a la calle. Es dramático eso. Y si eres campeón, es la gloria absoluta. Y se pasa de la gloria al drama de un día para, fíjense, Ancelotti. Hace poquito querían renovarle y ser el Ferguson del Real Madrid. Y sin embargo, 3 días después,
presidente del club, que como la mayoría de los presidentes no saben absolutamente nada de fútbol, pero de todo modo deciden de cosas de fútbol solamente porque tienen dinero, entonces lo echó. Y cuando un periodista le preguntó cuáles son las razones, dijo, no sé. Están los periódicos, es increíble eso. Una vez le pregunté a Michael Robinson, hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a entrenar, le dije, Michael, ¿por qué tú no? Qué raro que no has querido ser entrenador. Y él me dijo, Ángel, yo estoy en el fútbol desde que tengo 10 años. Llevo, qué sé yo, 30 años en el fútbol, no sé, 20 años. Y no voy a depender de un señor que es constructor, con todo el respeto, ¿no? O que un señor que tiene una ferretería, no voy a depender de él, no quiero depender de él. Y es así, entonces se depende de ese señor y se pasa de la gloria entonces la gente también se contagia de eso. No hay paciencia, se habla de trabajo. Pero ¿cómo va a haber trabajo si un tipo no tiene tiempo de trabajar? Si lo echan al 10º partido. ¿De qué trabajo están hablando? Se depende de la suerte, que también influye en el fútbol, porque es un juego. Y a veces se pierde o se gana. Fíjense, el Real Madrid ganó la 10ª. Entonces todo era gloria. Ganó en un córner, un cabezazo de Ramos en el último minuto, que si no llega a meter ese cabezazo, más allá del merecimiento. Entonces, si mete ese cabezazo, es glorioso. Y el entrenador es una maravilla. Y si no lo mete, el entrenador hay que echarlo. Y a los jugadores son un desastre. Entonces la gente también se contagia de eso. Se contagia de esa inmediatez. No hay paciencia para el juego. No hay paciencia para que un jugador falle un pase o falle un gol. La gente enseguida, y sobre todo periodistas, yo comparto y he compartido casi siempre con algunos periodistas comentando el partido, periodistas que no han jugado ni al parchís. Y resulta que un jugador de fútbol falla, un goleador, falla un gol y dice, ¿cómo es posible que falle ese gol? Y yo lo miro, digo, pero que es increíble. Claro que es posible que falle ese gol. Pero para él no, entonces la gente se contagia de todo eso, ¿no? No sé lo que opinará Víctor. No, yo estoy de acuerdo, pero yo añadiría alguna cosa más, y es que aparte de la paciencia, yo no diría que se ha perdido la pasión, pero sí que al fútbol y al fútbol este que estamos viviendo hoy en día se ha añadido muchísima gente que no le gusta el fútbol. Hoy en día es muy fácil llegar a un estadio, es muy fácil ir con tus niños, con tus niñas, con tu cuadrilla, bueno, pues porque antes iba al fútbol al que realmente le gustaba el fútbol. Y hoy en día ser socio de un club pues es, entre comillas, bueno, pues es cheap, ¿no? Yo soy de Osasuna, o soy de la Real, o soy del Atleti, me da igual de qué equipo, y tengo un palco. Mira, tienes un palco y no hay pasión por el fútbol, o verdaderamente sí hay gente que es apasionada por el fútbol. Yo tengo aquí hay unos cuantos de mi cuadrilla que en cualquier cena o cualquier tarde que estás aquí en Lo Viejo de Pamplona tomando algo, solo se habla de fútbol. Con 4 vasos te hacen la táctica, te ponen, te quitan, pim pam. Pero eso, yo creo que realmente, y antes hablabas de los dirigentes de hoy en día no son gente de fútbol. En algunos casos sí, pero la mayoría son gente pues que está en otras historias, y el estar metidos en el fútbol pues les viene fenomenal para sus negocios, sobre todo. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que han comentado, y al final el fútbol es el reflejo de nuestra sociedad actual, y nuestra sociedad actual pues vive de esta manera que han comentado ellos, ¿no? Hay crispación, hay nerviosismo, hay estrés. Al final el fútbol, o un estadio de fútbol, es que salga todo eso a relucir con el amplificador que supone el fútbol, un estadio, un club. Y bueno, pues nos dejamos llevar, rienda suelta a nuestras frustraciones semanales, a todo lo que nos va pasando, ¿no? Y como comentaba Ángel, pues al final el entrenador pierde 3 partidos, lo echan, pero es que a tu amigo también en la serrería o donde esté trabajando lo han echado a los 10 días, y el otro le hacen un contrato de prueba, y es reflejo de la sociedad. Sumado pues digamos un poco pues a las condiciones en las que se manejan los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al final, esto se ha convertido en un business, en un negocio. Hay que vender y necesitan noticias, y noticias
lo que hablábamos, cada vez más inmediatas y que sean impactantes. Y entonces, pues lo que decía, ahora Ancelotti es muy bueno, ahora hay que echarlo, ahora hay que ponerse a hablar de otros posibles entrenadores. Necesitamos noticia continuamente, necesitamos devorar. Y es a lo que nos está llevando un poco la sociedad actual, y el fútbol no deja de ser un reflejo. Y bueno, pues la manipulación de los medios de comunicación, que necesitan su circo y su actividad diaria para llenar páginas, ¿no? Quería agregar algo ahí. Ahora, está de moda decir hay que ganar como sea. Que no sé qué quiere decir eso, como sea, no sé qué quiere decir. Pero bueno, de cualquier manera, tampoco sé lo que quiere decir. Yo una vez estaba dando una charla con los jugadores de un equipo en Argentina, un partido importante, un clásico, y le dije, muchachos, hoy hay que ganar como sea. Y como yo no sé lo que quiere decir, a ver si alguno de ustedes sabe y lo hacemos. Claro, se dice cualquier cosa, no hay cosa más vacía que decir hay que ganar como sea. Bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Tiro la pelota lejos, a cualquier lado, la tiro afuera? ¿Qué hago? ¿Se la doy a un compañero? Bueno, fenómeno, entonces vamos a empezar por ahí. Es decir, hay gente que me dice, a mí lo único que vale es el resultado. Muy bien, es una opción. Entonces tú no vas al campo. Pues si no te interesa el juego, no vayas al campo. ¿Por qué vas al campo? Sí, es una opción, muy bien, es válida como cualquier otra. No me importa cómo juegue mi equipo, yo quiero ganar. Perfecto, con leer el periódico el lunes, pues ya está. A ver, ganamos y te pones contento, perdimos, te pones triste. Claro, porque si no te interesa el juego, mira, a mí me interesa el juego, a mí me gusta el juego. Entonces me interesa ganar, naturalmente. Y es lo primero, naturalmente, pero no es lo único. Y entre ganar y perder prefiero ganar, naturalmente, claro que sí. Y si en el partido estoy jugando mal, también quiero ganar en ese momento. Pero no me voy conforme a mi casa porque no jugamos bien y porque me interesa el juego. Es decir, hay que darle al juego el valor que tiene en sí. Mejor digo, hay que darle no. ¿Quién soy yo para decir que hay que darle? Yo le doy al juego el valor que intrínsecamente tiene. El juego tiene un valor por sí mismo. Voy a decir lo mismo, no es lo mismo un pase que hacía Víctor o un pase que hacía yo cuando jugaba en Olimpo, no es lo mismo, por más que la pelota la agarrara un compañero. No es lo mismo un pase que hacía Schuster a un pase que le da un tipo como puede, que la pelota le llega al compañero por acá. No es lo mismo, o por lo menos para mí no es lo mismo. Y si para otro es lo mismo, entonces vamos a hacer una cosa. A ti no te interesa el juego, estamos de acuerdo, te interesa solo el resultado. Pues muy bien, es una opción. Yo creo que hay que distinguir eso, ¿no? Pero un segundo, aunque me siente un poco el turno, al hilo de lo que estaba usted comentando ahora, porque yo creo que viene perfecto, entonces ¿usted qué prefiere? ¿Jugar o algunos se le llama, como su paisano el Cholo, competir? Porque claro, con todos no se puede jugar igual. ¿Jugar o competir? Claro, competir. No. Yo quiero competir y quiero ganar y pienso que en la medida en que juegue mejor voy a tener más posibilidades de ganar. Pero no con todos los equipos se puede jugar igual. Bueno, yo creo que sí, y si yo tengo ahí la muestra, tengo un ejemplo ahora por suerte, bueno, hay varios, pero uno que voy a dar yo, el Rayo Vallecano. Para mí juega bien al fútbol. ¿Hasta dónde llega? Bueno, hasta donde los jugadores pueden llegar. No le podemos exigir al Rayo Vallecano que sea campeón, pero se salvó del descenso hace mucho tiempo, jugando bien, bueno, jugando bien, según mi manera de ver el fútbol, pero tratando de jugar lo mejor posible. Y el Celta también, y no tiene grandes jugadores. Bueno, el que menos jugadores tiene, para mi manera de ver, es el Rayo. Y sin embargo, juega bien. Y el Eibar también jugaba bien al fútbol. Bueno, pues sí, no se salvó por otras cuestiones, donde hubo partidos raros en el último partido. Pero bueno, yo creo que se puede. No siempre, pero se puede,